El acto más devastador ha sido ejecutado, y no por un enemigo sino por la inocencia de un malentendido. Fabio ha cometido la equivocación más catastrófica y autodestructiva de su andadura televisiva, encendiendo una rebelión sin igual que ha puesto a la totalidad de los habitantes de la casa en su contra, una traición de proporciones épicas, y la marea de opiniones incisivas que inundan cada recoveco de las plataformas digitales, en conjunción con la tensión opresiva que se respira en cada pasillo de la residencia, no hacen más que confirmar esta espiral ineludible de rechazo y censura, con un clamor masivo y atronador que exige su inmediata salida. Lo que en un primer instante fue interpretado como una tregua inteligentemente concebida, un perspicaz intento de pacificación por parte de nuestro protagonista, se ha revelado por una burla despiadada del destino, como la chispa explosiva que ha detonado una confabulación sin precedentes en la historia de este espacio televisivo. Se trata de un complot artero, minuciosamente ideado y ejecutado con una frialdad y una exactitud escalofriantes, diseñado con la única y maliciosa finalidad de borrar a Fabio del tablero de juego de una vez por todas, aniquilando cualquier indicio de su permanencia en la contienda. Las bases de apoyo que en algún momento lo encumbraron a la categoría de favorito irrefutable, un competidor formidable, ahora se desmoronan a una velocidad pasmosa, pulverizadas ante la brutal campaña de descrédito, meticulosamente organizada por aquellos que desde el primer día lo percibieron como una amenaza latente y que ahora manipulan la narrativa a su antojo, distorsionando la verdad sin pudor ni remordimientos. Su aparente compostura, su esfuerzo sincero y encomiable por disolver las fricciones y pulir asperezas con personalidades como Josh, se ha transformado, por un giro irónico y perverso de los acontecimientos, en el argumento principal esgrimido por sus más acérrimos opositores para catalogarlo, con saña y desprecio, de elemento inerte. Un participante que, según su retorcida visión, ya no aporta absolutamente nada de valor al espectáculo. Esta es una afrenta insoportable, una moral doble absolutamente repugnante, una hipocresía intrínseca y descarada que expone las entrañas más oscuras de este tipo de certámenes, donde la reconciliación se castiga sin piedad y el conflicto se recompensa con creces y elogios. A menos que, por supuesto, pertenezcas al bando correcto y te beneficies de una impunidad escandalosa que ya no asombra a nadie. Estamos siendo testigos indefensos de una traición cuidadosamente orquestada, de una casa entera girando como un vórtice implacable para devorar a uno de los suyos por el simple y supuestamente noble hecho de intentar atenuar la tensión, de introducir un ápice de calma al caos reinante. ¿Cómo es humanamente concebible que su propio intento de sensatez y cordura, de ejercer la empatía, se convierta en su sentencia de muerte televisiva, rubricada con crueldad por sus propios compañeros y avalada por un público convenientemente manipulado hasta la extenuación? La atmósfera dentro de la famosa residencia ha experimentado una metamorfosis radical en los días recientes, transitando de una precariedad y fragilidad ilusorias a un entorno saturado de una toxicidad que se respira en cada exhalación. Una ponzoña que impregna el aire y envenena las interacciones. Todo ello nutrido por la percepción interesada y distorsionada, concebida con una destreza inquietante, de las recientes y supuestamente desafortunadas decisiones de Fabio. Aquellos mismos concursantes y segmentos de la audiencia que no hace mucho lo vilipendiaban con vehemencia y una furia desatada por su temperamento impetuoso o su marcada propensión al enfrentamiento directo. Ahora, con un cinismo que raya en lo desfachado y lo inmoral, lo critican sin miramientos ni piedad por su presunta pasividad, por su manifiesta y auténtica disposición a zanjar diferencias y procurar la concordia, el equilibrio. Este es el subterfugio más malintencionado y cruel que sus antagonistas están empleando con una habilidad perturbadora, casi demoníaca, para justificar su inminente e inmerecida expulsión. Un relato manipulado y tergiversado, que busca influenciar a la audiencia con argumentos tan contradictorios como absurdos y risibles. Primero lo querían fuera a toda costa por considerarlo un problemático insoportable, un generador de caos, y ahora que muestra una faceta más conciliadora, reflexiva y serena, la misma facción lo señala con el dedo acusador por no generar contenido y por su alarmante falta de chispa o de morbo. Es una estrategia artera, un vil engaño que desafía la lógica más elemental y evidencia la absoluta ausencia de escrúpulos,
de quienes solo buscan su propio beneficio y la eliminación de la competencia a expensas de la reputación ajena. Sin importar a quién arrastren por el fango, Fabio, en un momento de lucidez abrumadora que lo dignifica a pesar de todo, planteó la cuestión fundamental que desnuda esta farsa grotesca. ¿Acaso se espera de mí que sea un agitador constante, un mero provocador de conflictos por el conflicto mismo, o un conciliador sensato que busca el equilibrio y la armonía? La respuesta en la arena de este circo mediático que es el programa parece ser una contradicción flagrante, una dicotomía perversa que solo beneficia a la confrontación. El hierro de Fabio no fue su carácter, que en realidad es su fortaleza, sino subestimar la insidiosa inteligencia y la capacidad de engaño de sus adversarios para torcer su narrativa a su conveniencia más absoluta, transformando una virtud inherente en un defecto imperdonable frente a los ojos de un público fácilmente maleable y manipulable hasta la saciedad. Las tácticas para desestabilizarlo son más evidentes que nunca. Una red invisible pero férrea que se estrecha a su alrededor, asfixiándolo lenta pero implacablemente. Te atreves a observar esta farsa y no sentir la furia de la indignación creciendo en tu pecho, quemándote por dentro, porque te aseguro que la próxima revelación te dejará completamente perplejo y sin aliento ante la monstruosidad de esta macabra manipulación que desafía cualquier lógica imaginable. La inconsistencia atroz en la valoración de los participantes por parte de la audiencia se ha erigido en un factor crítico y profundamente desestabilizador en la debacle personal y mediática que Fabio enfrenta, y esta nueva revelación sobre su error no hace sino acentuar la profunda incoherencia y la flagrante carencia de juicio que impera en la votación popular. Hemos sido testigos, una y otra vez, con una frustración creciente, de cómo los seguidores más fervientes de ciertos concursantes se aferran a sus favoritos con una lealtad que bordea lo ciego, una devoción casi irracional, ignorando selectivamente los defectos más patentes de los suyos, mientras magnifican, con una virulencia que asusta y una saña desmedida, los de los rivales, incluso los más insignificantes. Es un fenómeno tóxico donde la moralidad se adapta con una elasticidad perturbadora según la camiseta que se vista, donde las acciones son juzgadas no por su naturaleza intrínseca o su validez universal, por su bondad o maldad inherente, sino por la afiliación partidista, el bando al que pertenece quien las ejecuta. Este panorama distorsionado, este juego de espejos rotos que deforma la realidad, es el caldo de cultivo perfecto y malsano para la campaña de desprestigio masivo que se ha desatado con una furia implacable contra Fabio. Cuando él afirmó con una sensatez encomiable que debería haber sido aplaudida que no existen buenos ni malos absolutos dentro de la casa, que todos son parte de un juego con sus propias motivaciones complejas, estrategias legítimas y vulnerabilidades humanas. Estaba articulando una verdad incuestionable, una perogrullada en cualquier contexto de sana competencia y empatía. Sin embargo, su verdad, su valiente intento de ofrecer un matiz, una visión más profunda, se convierte en un estigma vergonzoso y en un lastre insuperable cuando el público, adoctrinado por narrativas simplistas de equipos imbatibles y facciones indestructibles, rechaza de plano cualquier complejidad o matiz en el juicio, buscando solo el enfrentamiento binario. Se le condena sin piedad por no tomar un bando de forma beligerante y por intentar ser una voz de razón y moderación en un ambiente que valora el drama exacerbado por encima de la autenticidad humana y la convivencia pacífica. La manipulación de la percepción es total, absoluta y aterradora, y la casa, lejos de buscar la verdad o la justicia, se inclina, una vez más, por el espectáculo más vil, sin escrúpulos ni remordimientos. Este sesgo ha creado un ambiente tóxico donde la justicia es una quimera inalcanzable y la popularidad construida sobre mentiras y falacias se erige como el único juez y verdugo implacable. Es una condena flagrante por intentar ser humano y genuino en un circo de fieras desatadas que devoran a los débiles. La escalada de tensión y animadversión en torno a la figura de Fabio no es un fenómeno espontáneo ni fortuito en absoluto. Es más bien el resultado planificado y perverso de una estrategia de votación despiadada y científicamente calculada, diseñada con la única y maléfica intención de expulsarlo del juego a toda costa. Las redes sociales bullen en un hervidero de intrigas y movimientos ocultos
con convocatorias masivas que instan, con una vehemencia sospechosa a los seguidores del equipo contrario a no votar por Fabio. A pesar de que su popularidad intrínseca y su carisma lo sitúen, por mérito propio, en una posición aventajada frente a otros contendientes que apenas generan interés. En su lugar, se fomenta el voto masivo y coordinado por otros concursantes, supuestamente más débiles o menos populares, con la perversa meta de fragmentar el voto de los contrincantes y garantizar que uno de los fuertes, como Fabio, quede vulnerable y sea expulsado sin contemplaciones, sacrificado en el altar del rating y la conspiración. Esta es la confirmación palpable, vergonzosa y absolutamente indiscutible de una manipulación burda, descarada y sistemática del proceso democrático interno del programa. Una afrenta a la inteligencia de la audiencia. No se trata en absoluto de una elección basada en el mérito real, en la preferencia personal o en la afinidad genuina, sino de una maniobra de ingeniería social televisiva, concebida con una frialdad pasmosa, diseñada para alterar el resultado natural de las preferencias del público y desvirtuar cualquier atisbo de legitimidad en el proceso, convirtiéndolo en una farsa. La misma táctica, según revelaciones internas que circulan incansablemente en nuestra plataforma y que no podemos ignorar, se empleó con éxito en semanas previas, desviando votos cruciales con una astucia diabólica y logrando la eliminación de participantes inesperados, dejando a la audiencia en un estado de confusión y desconfianza que aún persiste. Este juego sucio y fraudulento no solo desvirtúa la competencia en sus cimientos, socavando su credibilidad, sino que también siembra una desconfianza profunda y corrosiva en la transparencia del proceso, dejando al descubierto la fragilidad de las decisiones del público ante estas tácticas de manipulación descarada y sin miramientos. La casa no está en su contra por azar ni por una simple conjunción de factores desafortunados, sino por una fría, calculadora y despiadada movida de ajedrez, orquestada por mentes que solo buscan el control absoluto y la eliminación sistemática de cualquier elemento que no se ajuste a sus designios. ¿De verdad pensabas que la honestidad y la justicia prevalecerían en este circo de mentiras y engaños descarados? Pues te equivocas de plano, de la manera más dolorosa. La verdad es aún más oscura de lo que tu mente puede concebir y te sumirá en una desesperación que no podrás ignorar. Te lo aseguro. La implacable campaña en contra de Fabio no es meramente una serie de eventos aislados, sino que es la manifestación culminante de una dinámica interna corrupta y de una estrategia calculada por parte de los demás concursantes para despojarlo de su estabilidad y finalmente de su posición en el juego. Las alianzas que antes parecían fluidas y basadas en afinidades se han solidificado en bloques infranqueables que operan bajo un código de lealtad pervertida, donde la traición a Fabio se ha convertido en un rito de paso para asegurar la permanencia. Observamos con preocupación cómo la percepción de su error se ha amplificado exponencialmente, transformándose en una bandera de guerra para aquellos que con anterioridad se beneficiaban de su ecuanimidad o simplemente lo veían como un rival menos molesto. La frialdad con la que se teje esta red de complot es asombrosa. Cada susurro, cada mirada esquiva, cada comentario velado contribuye a la creación de un ambiente asfixiante, donde Fabio es el blanco de todas las iras y frustraciones, propias y ajenas. Esta manipulación colectiva no solo afecta su estado anímico, sino que distorsiona grotescamente la realidad para los espectadores, presentándole como el único culpable de las tensiones, cuando en realidad es la víctima de un juego orquestado. Los confesionarios, que deberían ser espacios de sinceridad, se han transformado en escenarios para la puesta en escena de acusaciones infundadas y juicios sumarísimos, todos dirigidos a cimentar la narrativa de un Fabio problemático e innecesario. Esta deshumanización, esta forma de anular su valía como individuo y como jugador, es un espectáculo deplorable que revela la profunda miseria moral de algunos de los participantes. La capacidad de discernimiento de la audiencia se ve constantemente bombardeada por estas construcciones narrativas, obligándola a tomar partido en una batalla que no es justa y que carece de la espontaneidad y autenticidad que alguna vez caracterizaron a este tipo de programas. Es un asedio psicológico y social que, si no es detectado y denunciado, dejará cicatrices permanentes en la credibilidad de la competencia y en el espíritu de sus participantes.
El panorama desolador y absolutamente injusto que enfrenta Fabio no es un incidente aislado ni una anomalía puntual en la mecánica del programa. Es, en realidad, un síntoma alarmante de la profunda degradación que ha sufrido el formato de los realities de convivencia en los últimos tiempos. Una auténtica vergüenza para el género televisivo y para cualquier aspiración de ofrecer televisión de calidad y con sustancia. Desde la irrupción lamentable y destructiva de dinámicas de equipo invencible o familia imparable, propiciadas quizás por fenómenos mediáticos anteriores, y por una audiencia que lamentablemente aplaude el conflicto sin sustancia y el drama prefabricado, la esencia misma de la competencia individual se ha desvirtuado por completo, convirtiéndose en una sombra patética de lo que fue. Lo que antes era un crisol vibrante de personalidades diversas y estrategias únicas, un mosaico fascinante de interacciones humanas genuinas, ha degenerado en una lucha de bandos monolíticos e intransigentes, donde la individualidad es castigada sin piedad y la disidencia aniquilada con premeditación y alevosía, sin posibilidad de defensa. La situación de Fabio es un ejemplo paradigmático. Una muestra brutal y desoladora de cómo cualquier intento de romper con esta narrativa preestablecida y artificial es percibido como una amenaza existencial por los grupos dominantes dentro y fuera de la casa, y por una audiencia que lamentablemente se ha habituado y regocija en la confrontación binaria más simplista y superficial. Se ha perdido, de forma irreparable, la riqueza de las historias personales, los matices sutiles de las interacciones humanas, la complejidad inherente a las relaciones interpersonales, todo ello sacrificado sin miramientos en el altar de la hegemonía de un equipo protagonista, que se arroga el derecho de decidir quién debe quedarse y quién debe marcharse, como si fueran los dueños absolutos de la moral, la verdad y el destino de los demás. Esta mentalidad simplista, que pinta todo de blanco o negro, que anula las complejidades del comportamiento humano y niega la multiplicidad de perspectivas, es un cáncer que consume la autenticidad del programa, devorando su esencia y transformándolo en una caricatura lamentable de sí mismo. Fabio, al intentar introducir grises en un mundo de absolutos, al intentar ser un puente de diálogo en lugar de un muro infranqueable, se ha convertido en el enemigo público número uno de esta narrativa unidimensional y totalitaria. Su crimen imperdonable, la sensatez y la cordura en un mundo de locura fabricada y drama artificioso. El verdadero escándalo no reside solo en la maquiavélica estrategia de votos, ni en la campaña de desprestigio interna. El verdadero crimen es la pasividad de los responsables del programa, la forma en que permiten y, en ocasiones, fomentan activamente esta manipulación descarada. Los hilos invisibles que mueven esta farsa no son tan invisibles para quienes tienen el poder de intervenirlos, de restablecer la justicia y la equidad en la contienda. Las revelaciones que nos llegan a nuestra plataforma, provenientes de fuentes internas y de analistas externos, sugieren una connivencia tácita, una mirada hacia otro lado ante las evidencias más clamorosas de juego sucio, todo en aras de mantener una cuota de pantalla basada en el conflicto y la polarización extrema. Se está sacrificando la integridad del formato por el beneficio efímero del rating. Fabio, con su intento de apaciguar las aguas, no solo cometió un error estratégico, sino que expuso involuntariamente la podredumbre del sistema, la vulnerabilidad de la verdad, frente a una narrativa conveniente. Su error no fue de juicio, sino de honestidad, en un ambiente donde la honestidad es una moneda sin valor. Aquellos que rigen los destinos del show se convierten en cómplices silenciosos de esta cacería, pues su inacción es una forma de consentimiento. La audiencia merece una explicación, una rendición de cuentas sobre por qué se permite que la mentira se instaure como dogma y que la injusticia se venda como entretenimiento. ¿Es que acaso la verdad ya no tiene cabida en este tipo de producciones? ¿Hemos llegado a un punto donde el espectáculo justifica cualquier medio, por más ruin y deshonesto que sea? El silencio cómplice de la producción frente a las evidencias de manipulación es en sí mismo un factor tan condenable como las acciones de los propios concursantes. La pasividad ante la injusticia convierte a los observadores en partícipes de la misma, y es esa complicidad la que ahora pedimos que sea desenmascarada, expuesta a la luz pública sin piedad. La figura de Fabio se ha transformado en el espejo que refleja las peores facetas de un reality al borde del abismo ético. La presión ejercida sobre Fabio es inhumana,
una tortura psicológica que amenaza con quebrar al más fuerte y resistente de los concursantes. Y el futuro de su permanencia en el programa pende ahora de un hilo tan delgado que es casi imperceptible, a punto de romperse. Una situación que tristemente encapsula la actual mediocridad y la alarmante falta de rumbo de la temporada, la cual ya ha perdido irremediablemente su brillo inicial y la frescura que prometía. Es difícil, si no imposible, mantener la fe y la esperanza en un reality donde las decisiones cruciales parecen estar viciadas por la manipulación externa más burda y descarada, y por las dinámicas internas de un grupismo obcecado que antepone sus intereses egoístas a cualquier principio de justicia, equidad o meritocracia. Fabio, quien en un inicio parecía un pilar inquebrantable, una fuerza a tener en cuenta por su inteligencia y templanza, ahora se encuentra en la cuerda floja, víctima inocente de una maquinaria mediática implacable, que ha decidido de forma arbitraria que su perfil ya no es deseable, que no encaja en la narrativa prefabricada que se quiere vender al público a toda costa. Este es el punto crítico de la temporada, un momento definitorio que, de confirmarse su salida bajo estas circunstancias tan turbias y cuestionables, marcará un precedente nefasto y abrirá sin pudor la puerta a la manipulación sin freno en futuras ediciones, sentando un peligroso precedente, la esperanza de un giro de guión interesante, de una renovación que inyecte vida, emoción genuina y justicia a la casa. Se desvanece con cada día que la campaña en su contra gana más terreno, y los hilos invisibles de la conspiración se hacen más visibles, más palpables para cualquier observador atento. Aunque algunos aún albergamos un rescoldo de optimismo sobre el potencial de las últimas semanas, la cruda realidad es que esta edición, marcada por la polarización extrema y la cacería de brujas contra figuras incómodas como Fabio, está lejos de alcanzar la brillantez y el impacto de otras entregas que sí supieron cautivar a la audiencia con autenticidad. Clasificarla por encima de las peores temporadas se vuelve un ejercicio de pura benevolencia y autoengaño, cuando la evidencia demuestra que la calidad narrativa, la justicia en la competencia y la integridad están siendo sacrificadas, sin miramientos en aras de una agenda oculta y unos intereses particulares que desvirtúan por completo la esencia del programa. Este momento es la prueba de fuego definitiva e irrefutable para la credibilidad y la misma supervivencia del programa, que se encuentra al borde del abismo. ¿Permitiremos que este engaño flagrante y esta injusticia mayúscula se impongan sin resistencia, sin alzar la voz para denunciarlo? Porque si Fabio cae, si lo expulsan bajo estas circunstancias tan oscuras, la integridad y la veracidad de todo el reality se desplomarán con él en una avalancha imparable de mentiras y desilusión. ¿Qué estamos dispuestos a hacer, como espectadores conscientes, para detener esta farsa descarada antes de que sea demasiado tarde? El clamor por la salida de Fabio, un eco distorsionado y amplificado de una verdad sesgada, revela una profunda falla en la interacción entre el público, los concursantes y la producción. Una grieta que amenaza con hundir el barco entero. La casa, que alguna vez fue un microcosmos de la sociedad, un espacio para la observación de las dinámicas humanas sin filtros, se ha transformado en un caldero de resentimiento. Un teatro de sombras donde los roles son predefinidos y la autenticidad es una condena. La narrativa de Fabio como el problema se ha incrustado tan profundamente que cualquier gesto de bondad o sensatez por su parte es automáticamente reinterpretado como debilidad o estrategia oculta. Esta desconfianza generalizada, sembrada con premeditación, es la herramienta más potente de sus adversarios. Asistimos a la triste realidad de que, en este escenario, la búsqueda de la paz se equipara con la irrelevancia, y la confrontación, por más vacía de contenido que sea, se erige como el único camino hacia el protagonismo y la permanencia. Es un mensaje pernicioso para la sociedad. Solo el conflicto vende. Solo el escándalo premia. La traición que Fabio experimenta no es solo de sus compañeros, sino de un sistema que lo empuja a un rol que no le pertenece, lo fuerza a ser un villano en una historia que no ha escrito. El espectador informado ya no puede ignorar el guión tácito, las manipulaciones evidentes, las incoherencias flagrantes que se acumulan semana tras semana, revelando un patrón de injusticia que clama al cielo. Es hora de cuestionar no solo a los jugadores, sino a las reglas no escritas que rigen este turbio espectáculo, a los intereses ocultos que se benefician de la desestabilización y la caída de figuras íntegras. Este no es un simple juego,
Es un experimento social cruel que pone a prueba la moralidad y la ética de todos los involucrados, y la figura de Fabio, con su error magnificado, se erige como el mártir involuntario de esta depravación televisiva. Lo que estamos presenciando en directo es un engaño descarado en su máxima expresión. Una patraña televisiva meticulosamente diseñada para el consumo masivo, que utiliza la figura de Fabio como chivo expiatorio perfecto para imponer una narrativa prefabricada y convenientísima a los intereses espurios de unos pocos poderosos. Su error, esa supuesta falla que ahora se magnifica hasta lo grotesco, no es más que la excusa perfecta, el pretexto ideal para deshacerse de un jugador fuerte, talentoso, inteligente e independiente que simplemente no encajaba en los moldes rígidos y asfixiantes de los equipos hegemónicos. Una triste realidad que se repite con una frecuencia alarmante y desoladora en este tipo de formatos televisivos. La casa, lejos de ser un espacio de convivencia genuina, un crisol de personalidades en interacción espontánea y enriquecedora, se ha convertido en un campo de batalla despiadado donde la lealtad es meramente ficticia, una fachada endeble, y la estrategia es calculada hasta la crueldad más absoluta, sin ética ni moral. La campaña implacable para eliminar a Fabio es el culmen de una serie de movimientos tácticos fríos y calculadores, que buscan controlar el destino de cada participante, anulando cualquier atisbo de espontaneidad, autenticidad o libertad individual, convirtiendo a los concursantes en meras piezas de ajedrez. Es imperativo, crucial y urgente que, como audiencia, despertemos de nuestro letargo, que abramos los ojos por completo ante esta farsa monumental y exijamos con una voz unísona y potente una competencia justa, transparente y equitativa, donde las decisiones se basen en el desempeño real, en la personalidad genuina y en el carisma, y no en los vaivenes volátiles de una popularidad manipulada desde las sombras, tejiendo redes de intriga. El intento de Fabio de ser una voz moderada, un faro de sensatez en un mar embravecido de confrontación y drama artificial, ha sido su condena más severa, pero también es el reflejo innegable y elocuente de una verdad incómoda que nadie quiere escuchar. Este reality ha perdido irremediablemente su esencia y su alma, priorizando el conflicto artificial y la creación de villanos a medida, fabricados con saña para satisfacer una audiencia sedienta de morbo, en lugar de la autenticidad, la complejidad humana y las historias reales que antes nos cautivaban. La situación actual con Fabio no es solo una noticia fugaz, es un llamamiento urgente y desesperado a la reflexión profunda sobre lo que estamos consumiendo y permitiendo en nuestra televisión, sobre los valores que estamos aplaudiendo y fomentando. Es una lección sombría sobre el poder de la manipulación y la fragilidad de la verdad en el ámbito del entretenimiento. Un testamento perturbador a la deriva ética de un formato que prometía tanto, y que ahora entrega tan poco, más allá del escándalo y el artificio. La traición a Fabio es una herida abierta en la credibilidad del programa, una mancha imborrable que demuestra que la casa, lejos de ser un hogar, se ha convertido en un nido de víboras que atacan sin piedad la honestidad y la sensatez. Su eliminación, orquestada por una casa que se ha vuelto completamente en su contra, y por una audiencia manipulada hasta la saciedad, es la prueba irrefutable de un juego sucio, un esquema manipulado y desleal. Una vergüenza que marcará un antes y un después en la historia del programa, un punto de no retorno. No te pierdas ningún detalle de este escándalo sin precedentes, de esta farsa inaceptable. Y suscríbete ahora mismo a nuestra plataforma, para estar siempre informado y no perderte la próxima revelación que hará temblar los cimientos de este show, derrumbando todas las mentiras. Hasta la próxima hora de la verdad, donde nada quedará oculto.